Amigos, muy buenos días, bienvenidos al segundo día de mi estancia aquí en El Paraíso, en Galápagos. El día de hoy voy a tomar un tour que se llama el Tour Bahía. Es un tour que cuesta $45 y es como para dar como una vueltica por acá, por todo Santa Cruz y conocer como un lugar que es muy famoso, que le dicen Las Grietas. Entonces acompáñenme a ver cómo nos va en este nuevo día, en esta nueva aventura. Aquí ya estamos en la embarcación, vamos rumbo al Tour Bahía. Todas las embarcaciones salen desde acá. Y listo, amigos, pues vamos a ver qué tal nos vamos. Empezamos nuestro tour viendo los piqueros de patas azules, una de las especies más icónicas al ser una especie nativa de Galápagos, también conocidas como las Islas Encantadas. Sus patas azules se debe a la dieta que llevan y a que no pueden sintetizar los carotenoides, algo así como los pigmentos de lo que comen. Dato curioso es que aquí los cangrejos están prohibido cazarlos, comerlos, y si los encuentran con uno les pueden dar una multa y hasta 3 años de cárcel. Acá hacemos nuestro primer descenso y es una caminata de 20 minutos aproximadamente, donde vamos a ir a un mirador y posteriormente a ver los tiburones tintoreros. Bueno, y eso que están viendo le dicen Playa del Amor y antes solían venir muchas parejas, allá sabemos que. Amigos, todo esto son piedras volcánicas. Y al fondo, allá se ve la isla de Santa Fe. Bueno, y ahora llegamos aquí a las tintoreras, que están un poco lejos, los tiburones no se pueden apreciar muy bien. Y después fuimos a hacer snorkel, que siendo francos fue lo que más me gustó de todo el tour. El tour incluye equipo de snorkel, sin embargo yo preferí traer el mío, algo que les recomiendo si es una actividad que les guste hacer mucho, vale la pena hacer la inversión. También tenían aletas, pero no nos la facilitaron porque dijeron que era un recorrido corto, pero en lo personal sí me hubiera gustado haberlas tenido. Les dejo estas imágenes de mi primer snorkel en Galápagos. Acá vi distintos peces, algunos increíbles como fluorescentes, un tiburón punta blanca, y otras personas del tour vieron una tortuga. Les dejo dos consejos. El primero es que si nunca han hecho snorkel, hágalo antes, así le pierden un poco el miedo a estar en aguas abiertas. En algunas ocasiones acá las corrientes eran un poco fuertes. El segundo consejo es que no vayan en temporada de lluvias. Yo fui en julio, que es como un intermedio entre la temporada seca y la de lluvias, y en algunas inmersiones la visibilidad fue muy poca. Si van de diciembre a mayo es la mejor época para snorkel, pero en la parte terrestre va a estar todo muy seco. Ya para junio y julio pueden tener lo mejor de ambas partes. Mi gente, y este fue el primer tiburón con el que hice snorkel, aunque estaba tranquilito. Luego les contaré una historia en mi tour a Isla Isabel de uno que me pegó un susto tremendo. Amigos, un poco aquí hay dos caminos, grieta 1 y grieta 2. Entonces vamos a ir a la 1. Amigos, llegamos aquí a las grietas. Está súper bonito. Ahora salga el sol para que se pueda apreciar un poquito más. Aquí en las grietas también puedes hacer snorkel, sin embargo no se ve la misma cantidad de peces que vimos en el otro lado. Gente, y aquí el agua se ve de un azul pero súper increíble, y con el sol y las grietas está súper bonito. Entonces está genial, está súper fría el agua, pero en esta parte sí no se ven tantos pececitos. Esto acá con un buen sol se ve las vetas caer, es súper lindo. Súper recomendado que vengan acá, amigos. Esta es la grieta número 1. Dicen que es más grande que la 2. Bueno, amigos, aquí ya saliendo de las grietas. Con esto se termina el primer tour, que es el Tour Bahía. La verdad que me encantó. Tenía una expectativa moderada, pero el tema del snorkel fue lo mejor. O sea, la verdad que me encantó esa parte.
Y pues sí, la verdad que se lo recomiendo, mediodita, porque pues ahorran un montón de... Acá pueden venir por su cuenta también. Pues también si gustan, digamos, de pronto solo venir a las grietas. Acá cuesta $10 la entrada. Y deben de pagar como un taxi que los acerca hasta acá. Pero es como un taxi lancha, un bote que los acerca hasta acá. Y son 10 minutos de caminata. Y solo se pueden estar 45 minutos. En cambio con el tour también hacen el tema del snorkel, que eso sí obligatoriamente tienen que hacerlo en tour. Entonces pues la verdad que sí, se los recomiendo. Lo también que me tiene fascinado acá, amigos, son los cactus gigantes, vean. A esta cosa tan grande. Voy a hacerme como por acá a ver si ven un poquito lo altos que son. Yo estoy acá. Yeah. Y entre más crecen, van perdiendo como las espinas. Digamos acá este está más chiquitico y este ya está bien grandote. Entonces ya uno lo puede tocar, ya es como un tronco, pero pues en la punta todavía tiene pues ya todas las espinas. En algunos lugares lo comen, aquí está prohibido comerlo. Y también me decían que estos pueden tener perfectamente 70, 80, vamos, entre más altos de pronto se tenga ya 100 años, más de 100 años. Entonces bien bonito este paisaje, único la verdad. Vean lo surreal de esto, amigos. Uno está acá y acá el amiguito, ¿no? Súper cerquita llegan, quedan ahí relajados, aunque sí hay que conservar una distancia de 2 metros para que no lo vayan a morder a uno. El tour Bahía lo pueden tomar en horas de la mañana o en la tarde. Yo les recomiendo en la mañana, ya para cuando lleguen a las grietas va a ser mediodía y el sol va a caer de una forma espectacular en todo el agua. Sobre el mediodía se termina el tour Bahía, por lo que en la tarde iré a un sitio donde viven las tortugas gigantes de Galápagos. Esperando a que le den el pescadito. Va a tumbarse el pescado, no sabe. Vea la cantidad que hay. Qué loco. Está muy bizarro. Yo estoy aquí nada más. Aquí al lado. Y allá al fondo el amigo durmiendo. Me dirijo al rancho El Chato, una reserva donde viven las tortugas en libertad y donde hay unos túneles de lava increíbles. El rancho está a unos 20 minutos y está en la parte alta de la isla. Como se dan cuenta, acá ya cambia el paisaje, se ve más verde y es la zona donde tienen ganado. Bueno, gente, ahora estamos ya aquí en la reserva El Chato. Bueno, amigos, aquí estamos en el rancho. Vean, amigos, a quién tengo aquí detrás. Las tortugas gigantes de Galápagos. Para mi gente les quería contar un poco. Los del tour me quedaron mal. Me hicieron esperar 40 minutos. Entonces tomé la opción de venir por cuenta propia en taxi. Y pues la verdad que sale súper mejor porque pues igual entras acá, ya tienes un guía y pues te esperan allá. Y pues la verdad que está súper bien. Creo que si vienen acá pues la verdad que sí es mejor que tomen por cuenta propia y no que tomen el tour, porque si vienen con muchísima gente los van a apurar y pues bueno. Vean el tamaño de la cagada de la tortuga. A mi mano es grandísima. Bueno, amigos, la verdad que súper increíble que vengan acá, que conozcan. Me ha encantado así, gigantescas las tortugas, veanlas cómo se mueven. Wow, súper lindas la verdad. Y
Y bueno, y como les decía, si vengan por cuenta propia, la verdad que están más tranquilos. La diferencia no es mucha. Por cuenta propia el taxi me cobró $40 ida y vuelta y $10 la entrada. Y el tour estaba en $45 y te ibas como en un bus con un montón de gente y literal esperé 40 minutos y no llegó. Entonces pues literal, y acá adentro también tienen un guía, entonces van como en un recorrido guiado, pero pues también pueden seguir como por su cuenta. Y bueno, entonces ahí les dejo ese tipcito para cuando vengan acá a la reserva El Chato. Amigos, ahora estamos aquí en los túneles de lava. La gente por aquí ya disfrutando una cervecita, y háganme el favor, ¿qué tal esta camiseta de Galápagos? Saludcita. Bueno amigos, aquí vamos terminando este tour, el segundo, que fue un poquito improvisado pero salió de maravilla. La verdad que el señor conductor hasta me tomó fotos y todo, entonces recomendado. La verdad que si vengan acá por cuenta propia no vale la pena que paguen un tour. Y bueno, o sea, el recorrido es como 1 hora, y mientras te tomas un café que está incluido o algo ahí como una cerveza en mi caso, pero esa sí no está incluida, 1 hora y media más o menos te demoras acá. Espera mi próximo video donde visitaré la isla más grande de Galápagos, Isabela, y te contaré el susto que vi con un tiburón haciendo snorkel.